Listo. Bueno, estos son varios punticos del examen. Yo tomé un examen de alguien porque como habían varios y lo resolví. Entonces dice, una empresa tiene pasivos por el 30%, patrimonios por el 70%. El costo del pasivo es del 18% antes de impuestos, ¿cierto? La tasa mínima requerida de retorno es del 20%. La tasa de impuestos es del 33%. Con esta información, ¿sí? Calcúleme el costo del capital. Entonces, la fórmula del costo del capital es esta. ¿Cierto? Vamos a ponerle un colorcito. Esta es la fórmula del costo del capital. ¿Cierto? Una de las fórmulas. Entonces decíamos que la D es la deuda, ¿sí? Que la P era el patrimonio. Que la I, ¿sí? Era el costo del pasivo, ¿sí? O la tasa de interés, pues. 1 menos T es 1 menos la tasa de impuestos, ¿sí? Más P, que es el patrimonio, dividido D, que es la deuda, más P, más la tasa mínima de retorno, que en este caso es el 20%. Entonces, este costo de capital se puede dar en porcentajes o en pesos, ¿cierto? En este caso, lo único que ustedes tienen son porcentajes. Entonces, es reemplazar cada cosito en donde correspondía. Entonces, vamos a mirar. Dice, aquí, dice, la deuda. Entonces, dice, la deuda es el 30%. Entonces, esta es la deuda. Estoy tratando de hacer una ecuación, ¿cierto? Simple. Entonces, ese es el 30%, que es el pasivo, ¿cierto? Entonces, tenemos el 100%, que corresponde al 100%, corresponde a, o sea, D más P, o sea, la deuda más el pasivo. Entonces, el porcentaje de la deuda era el 30%, más el patrimonio, que era, a ver, dice, el patrimonio que era el 70%, entonces 70 más 30 me da el 100%. ¿Listo? Entonces, aquí ya tengo la D, que es el 30%. La D más P, que es el 100%. Vamos para la I. La I es ¿qué? La I es la tasa de impuestos o la tasa pues, del pasivo, lo que adeuda a la empresa, o sea, lo que le cuesta a la empresa deber esa plata. Entonces, en este caso nos dicen que es el 18%, entonces es el 18%. Listo. Este es 1 menos la tasa de interés, 1 menos la tasa de interés, la tasa de impuestos, que es el 33%, entonces 1 menos el 33%. Aquí estoy simplemente sacando todos los datos que están aquí. Listo. Y está esto que es el patrimonio dividido la deuda más el patrimonio. Esto me dio 0.7, mire. La deuda más el patrimonio me daba el 100%, ¿cierto? Y el 70%, que es el patrimonio dividido el 100% me da el 0.70. Aquí está la... Y este 20%, pues simplemente es la tasa de impuestos. La tasa mínima recorrida, la TMR. Listo. Entonces, esta es la información. Listo. Ahora, vamos a tratar de hacer esta multiplicación. Entonces, tomamos D, ¿sí? D, ¿qué es esto? ¿Sí? Dividido D más P. Eso me da esto. Mire, ¿sí? D dividido D más P. Me da esto. Listo. Ahora, multiplicado por ¿qué? Por I, que es el 18%, ¿sí? Más que, más 1, por 1 menos T, que me da el 67%, ¿cierto? Aquí cogí 1 menos T, me da el 67%. También esta parte, que es esta multiplicación, esta división, ¿cierto? Y la TMR. Entonces ya aquí venimos y la aplicamos, entonces decimos, todo es multiplicado, ¿sí ven? Todo es multiplicado. Listo. Menos este que es sumado, entonces dice, B13, ¿qué es qué? Que es esta primera parte, ¿cierto? Por la segunda parte, que es la tasa de interés, o sea, por C13, ¿sí? Por esto, que es 1 menos la tasa de impuestos, más, ¿sí? El patrimonio dividido la suma del patrimonio más la deuda, que me da este 0.7, ¿sí? Por esta tasa de interés, la tasa interna de retorno. Entonces, el valor era este. Aproximándolo, da el 18%, o en porcentaje, ¿cierto? Si lo ponemos con 2 decimales, que creo que así estaba en el examen, así, 17.62. Listo.
Ese era pues el del costo del capital. Ahora viene este, que este sí es con el estado de resultados. Dice, una empresa presenta los siguientes saldos. Entonces, aquí nos dan un montón de valores que no necesitamos, ¿cierto? Entonces, vamos a leerlo todo primero. Una empresa presenta los siguientes saldos. Disponible 3.200, cartera 800, inventario 1.000, activos fijos 10.000, depreciación acumulada 2.000, proveedores 1.400, obligaciones corto plazo 600, impuestos por pagar 2.200, obligaciones largo plazo 1.400, capital 300, gastos operativos 5.000, gastos financieros 400, los costos de la deuda o financiera del 18%, la tasa esperada por los dueños es del 23%, está la TMR, la tasa de impuestos es el 33%, ahora ¿cuál es el EBITDA? Entonces nos vamos y buscamos la fórmula del EBITDA. Entonces está la fórmula del EBITDA. La fórmula del EBITDA dice, el EBITDA es igual a la utilidad operacional, ¿sí? Operacional, más la depreciación, más las amortizaciones. Entonces vamos acá, yo saqué toda la información que nos dieron, disponible, cartera, inventario, todo dice pues una relación, esto es una relación. Pero entonces, si yo vengo desde acá y miro, ¿sí? Hasta acá, ¿esto es qué? Esto es el estado de resultados, ¿cierto? Entonces dice, ventas 30.000, esto fue sacado de aquí, todo así como está ahí. Costo de ventas 18.000, gastos de depreciación 2.000, gastos operativos 5.000 y gastos financieros 400. Entonces, si yo me voy al cuadro que yo les entregué, ¿sí? El modelo que yo les entregué, ahí estaba marcadito, de hecho también les mandé un archivito y en la diapositiva también estaba marcado cuál era la UA, la UO, la UAI, la UODI, todas estaban ahí, ¿cierto? Entonces dice, la utilidad operativa es igual a las ventas menos el costo de venta menos los gastos administrativos, sumándole, esa es la utilidad operativa, ¿sí? Hasta ahí es la utilidad operativa. Entonces vamos a poner por aquí, utilidad operativa, utilidad, y yo vuelvo y le subo entonces este archivo, utilidad operativa. ¿A qué es igual la utilidad operativa? A las ventas, ¿cierto? No, hagámoslo acá, espérate. Ventas, ¿cierto? 30.000. Costo de ventas, que ese es el que va de primero en el estado de resultados, 18.000. Si hacemos el estado de resultados, en el estado de resultados, ¿esto es qué? La utilidad bruta en venta, ¿cierto? Que es igual a ¿qué? A este menos este. Listo. Entonces la utilidad bruta en venta es de 12.000. Y tenemos que los gastos operativos me los dieron sumados, ¿cierto? ¿Son de qué? Los gastos operativos son de 5.000. ¿Ve? Perdón. De 5.000. Listo. Entonces, esta es la UO. UO. Esta es la UO. Entonces vamos a ponerla acá para que les quede como claro. UO. Listo. Esta es la UO. Entonces, la UO es igual a ¿qué? Es igual a los 12 que nos dio la utilidad bruta menos los gastos administrativos, ¿cierto? Entonces, la UO es igual a 7. Esta es la UO. Por favor, Santiago, contestas. Qué pena. Listo. Bueno, esta es la UO. Listo. Ahora, aquí en estos 5 millones en estos 5.000, perdón, en estos 5.000 está ¿qué? Está incluido ¿qué? Están incluidos estos dos gastos de depreciación. En este, les voy a mostrar un balance que yo tengo aquí, un estado de resultados. Libro mayor, balance. Estado de resultados. Ah, pero este no es. Ah, sí, está muy chiquito. Listo. No. Están los gastos operacionales. Los gastos operacionales son iguales a ¿qué? Gastos de nómina, arrendamiento, vigilancia. En el otro que yo les puse en el modelo está depreciación, seguro, hay varios, ¿sí? Hay varios. Entonces, era lo que yo quería que ustedes hicieran. Que supieran que esta era la utilidad operativa, pero que en estos cinco estaban incluidos estos dos, ¿cierto? Estaban incluidos estos dos.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si están incluidos aquí, ¿sí? Era porque yo los sumé, yo los resté, ¿cierto? Yo los resté, miren que esto está restando, yo los resté. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder hallar el EBITDA? El EBITDA es igual, al contrario. El EBITDA es igual a ¿qué? A la suma de estos 7 que nos dio la utilidad operativa más las depreciaciones y amortizaciones, que solamente había depreciación, entonces más 2.000, ¿cierto? Ah, no, espere, vamos a poner aquí depreciación. Depreciación, 2.000. Entonces, aquí es... Esto de sentir frustración, o sea, estoy hasta acá, estoy mamado. Listo. Ese es el EBITDA. Ese era el EBITDA, entonces el resultado era 9.000. Miren, acá está en la formulita. Listo, entonces era un puntico el examen también. Vean, acá estaba 7.000 más 2.000 más el EBITDA, lo que estaba hecho ya. ¿Ven? Listo, entonces, ¿para qué nos servía esto? Para absolutamente para nada. Esto lo que pasa es que esto es base para otro ejercicio que hay por ahí. Entonces, para que sepan. Listo. Vamos con el otro. Una empresa presenta los siguientes saldos. Entonces tiene disponible, cartera 10.000, inventario 15.000, otros activos corrientes 2.000, activos fijos 85.000, depreciación acumulada 17.000, proveedores 20.000, obligaciones financieras corto plazo 5.000, impuestos por pagar 5.544, obligaciones financieras largo plazo 15.000, capital 43.200, utilidad del periodo 11.256, ventas 100.000, costo de ventas 70.000, gastos operativos 10.000, gastos financieros 3.200, provisión de impuestos 5.544. El costo de la obligación financiera es de 16%, mientras que el costo del patrimonio, o sea, el ATMR, era del 22%. La tasa de impuestos es del 33%. ¿Cuál es el margen neto? Entonces dice, primero vamos y buscamos la fórmula. Entonces la fórmula de margen neto es esta. Dice, utilidad, margen neto es igual a la utilidad neta dividida las ventas netas. Entonces aquí nos dan absolutamente todos los datos, ni siquiera había que hacer todo esto, porque mire, las ventas son 100.000, ¿cierto? ¿Y cuál es la utilidad neta? La utilidad neta nos la dieron por aquí. Dice, los gastos financieros, la provisión, las obligaciones, corto plazo, impuestos. Las utilidades del periodo fueron 11.256. Esas son las utilidades del periodo. Esas son las que pasan al estado de resultados. Del estado de resultados pasan al balance general, las utilidades del ejercicio. Son las ya definitivas. Aquí ya se restó impuestos, ya se restó todo. Así se llaman utilidades del ejercicio. Pero sin embargo, podríamos hacerlo así. Ventas, 10.000. Costo de ventas, esto. Gastos operativos, esto. 3.200. ¿Listo? Bueno. Entonces, como ya tenemos que las utilidades, pongámosle a esto, de esto, Dios, sí, más grandecito. Las utilidades son 11.256, ¿cierto? ¿De dónde lo sacamos? Ya saben, de restar este, menos este, menos este, menos este, ¿cierto? Y menos la tasa de impuestos. Ustedes la podrían haber calculado también. Si ustedes la calculaban, les daba igual, les daba esto. ¿Listo? Con todos los valores. Lo que pasa es que les tocaba aplicarle la tasa de impuestos, ¿cierto? También daba. Los 100.000 son las ventas. Entonces, el margen neto era esto. Este era el margen neto. Bueno, listo. Entonces vamos a verificar si sí nos daba. Entonces, este menos este menos este menos este. Me da la utilidad después de... Santiago, usted está en internet, eso está muy inestable este internet. No. Me da
16.800, ¿cierto? Y me dicen que la tasa de impuestos era del 33%. Entonces, más esto por el 33%. Ah, por ciento. Listo. Ahí me da. Entonces, esta era la utilidad después de la utilidad antes de impuestos. Que así está en el estado de resultados, así está en el que yo les di. Y estos son los impuestos. Entonces está la utilidad neta. Utilidad neta, utilidad después de impuestos, utilidad del periodo, ¿sí? Utilidad del ejercicio, así, esos son los nombres que tiene. Bueno, listo. Esta es otra. Una empresa tiene los siguientes saldos a fin de año. Entonces tiene en cartera 20.000, inventarios 12.000, proveedores 10.000, ventas tiene 200.000, compras tiene 100.000, costos de ventas tiene 120.000. Las metas definidas para la empresa son que días de cartera son 18, días de inventario son 30, días de proveedores son 45. Con esta información los días de cartero serían, ¿sí? Listo. Los días de inventario serían, ahí ustedes donde está ese 36 había un espaciecito en blanco, que es donde ustedes tenían que llenar la información. Los días de proveedores eran tanto, ¿cierto? A partir de estos resultados los fondos ociosos fueron de tanto. Entonces, listo. Nosotros no teníamos ni esos 36, ni estos 36, ni estos 36, ni estos 2.000. Vamos a ver dónde salieron. Entonces dice, teníamos cartera, 20.000. Inventarios, 12.000. Proveedores, 10.000. Ventas, 200.000. De compra, 100.000. El costo de venta fue 120.000, ¿cierto? La meta en días no la dieron, ¿cierto? Nos dieron cuánto, que eran 18. Los de cartera, los de inventario eran de 30. Y los de proveedores eran 45. Nos preguntaban esta información, ¿cierto? Nos preguntaban esto. Ustedes nos preguntaban, ¿cuáles son los días de cartera? ¿Cuáles son los días de inventarios? ¿Y cuáles son los días de proveedores? Entonces, listo. ¿Cómo lo sacamos? Entonces, estas son las fórmulas. Esas están sacadas todas de ese modelo que yo les di. Mire que están hasta con el mismo colorcito. Entonces dice, días de rotación de cartera es igual a ¿qué? A la cartera por 360 días, ¿sí? Dividido las ventas. Entonces nos vamos y los buscamos. Entonces dice, cartera, 20.000, ¿cierto? Por 360, pues esos son los años, ¿cierto? El año. Dividido las ventas que eran 200.000. Entonces ahí nos daba que estos días de cartera, los días de rotación de cartera, estos eran 36. Ahí están. Los de inventario, entonces dice, es inventario por 360 dividido los costos de venta. Entonces dice, inventarios, 12.000 por 360 dividido los 120.000, que son los costos de venta. Daba 36. Los días de rotación de cuentas por pagar o proveedores, entonces dice, proveedores por 360 dividido las compras. Entonces dice, proveedores que son 10.000, ¿sí? Por 360 dividido las compras que son 100.000. También nos da 36. Ahora, los fondos ociosos. ¿Cuánto nos da los fondos ociosos? Entonces, los fondos ociosos dicen que son los costos de ventas dividido los 360, ¿sí? Por las metas de inventario menos el saldo real, ¿cierto? Así era la formulita. Entonces dice, costo de ventas. Costo de venta, 120.000, ¿cierto? Dividido 360, dividido 360, ¿cierto? Multiplicado por ¿qué? Multiplicado por la meta de inventarios. ¿Cuál era la meta de inventarios? Esa no la dieron. La meta de inventarios era de cartera de inventarios era de 30, ¿cierto? Entonces por 30. Eso lo ponemos entre paréntesis para que pues nos
No, porque como no es una multiplicación, hay que poner entre paréntesis, porque si no la resta se le haría solamente a los días. Menos el saldo del inventario real que estaba acá. El inventario real eran 12.000. Entonces ahí nos daba. ¿Por qué era negativo? Porque son fondos ociosos. ¿Qué son fondos ociosos? Quiere decir, esta es la plata que la empresa, o el inventario que la empresa está teniendo ocioso ahí, sabiendo que su rotación de cartera es tanto, su rotación, ¿sí? Y sabiendo que su meta era tanto. Entonces, eso es como los fondos en plata que se tiene de inventario. Ahora Aquí hay dos. En el examen había uno cuál era el margen y otro cuál era la EBITDA del mismo ejercicio, ¿cierto? Entonces dice, ¿cuál es el valor del EBITDA si una empresa tiene la siguiente información en sus estados financieros? Perdón, en sus estados de resultados para el año 2015. Entonces dice, las ventas brutas fueran de 8 millones de pesos. Entonces yo de una vez lo voy pasando. Las ventas brutas fueron de 8 millones de pesos. El costo por compra de mercancía, o sea, el costo de la mercancía fue 2.500.000. 2.500.000. Los gastos administrativos u operacionales fueron los siguientes. Entonces, aquí nos los dan desglosados. Entonces nos dicen, fueron honorarios, sueldos de personal 1.120.000, arrendamientos 500.000, depreciación, ¿cierto? Activos, depreciación de activos 600.000, amortizaciones, ¿sí? De intangibles 150, más los de los intangibles, los de la amortización de cartera son 250, más los de los intangibles son 150, eso me suma 400, y los gastos de venta que estaban aparte, que son 800.000. Entonces aquí hago el estado de resultado, entonces digo. Ventas menos los costos de la mercancía vendida, me da la utilidad operacional, perdón, bruta en ventas, ¿cierto? Está mal escrito, es bruta en ventas, listo. La utilidad bruta en ventas, que son 5.500.000. Nos dicen que los gastos operacionales es la suma de todos estos, entonces los sumamos, ¿cierto? Y me dan 3.920.000. Perfecto. La utilidad operacional antes de impuestos e intereses, porque los intereses están por acá y los impuestos están por acá, entonces esta es la utilidad antes de impuestos e intereses, 1.580.000. ¿Sí? Utilidad antes de impuestos e intereses. Bueno, que también es llamada utilidad operacional. Listo. Ahora, nos dicen por acá que teníamos otros ingresos de 3.500.000 y que teníamos otros egresos que son financieros, o sea, de intereses de 400.000 pesos. Entonces tenemos una utilidad antes de impuestos, porque ya los intereses están restados, ¿cierto? De 4.680.000 pesos. Tenemos que el impuesto era el 33%. Que eso multiplicado, la utilidad antes de impuestos por el impuestos me da 1.544.400. Entonces me da una utilidad después de impuestos, o también llamada utilidad neta, o utilidad del ejercicio, de 3.135.600. Listo. Tenemos el estado de resultados. Esto es un estado de resultados que lo vimos en el objeto 1. Ahora sí, vamos a mirar. ¿A qué es igual el EBITDA? Nos están pidiendo el EBITDA, ¿cierto? Sí, el EBITDA. Entonces dice, el EBITDA es igual a la utilidad operacional más la depreciación más las amortizaciones. Entonces, ¿cuál es la utilidad operacional? Es esta, ¿cierto? Esta es la utilidad operacional. ¿Sí? ¿Más qué? Más las depreciaciones y las amortizaciones. ¿Y cuáles son las depreciaciones y las amortizaciones? Estos dos. ¿Cierto? Entonces dice, 1.580.000 es la utilidad operacional, ¿sí? Y la utilidad antes de impuestos e intereses es perdón, las depreciaciones son de 1.000.000 y las amortizaciones sumadas a las dos. Entonces el EBITDA mío va a ser ¿cuál? Va a ser 2.580.000. Ese es el EBITDA. Listo. Ahora, si me hubieran pedido el margen EBITDA, yo primero tengo que calcular el EBITDA y luego calculo el margen EBITDA.
¿Y cómo se calcula el margen? Porque el margen ya es en porcentaje, entonces dice, el EBITDA que acabamos de calcular dividido las ventas, ¿sí? Entonces, como también teníamos las ventas, lo podíamos calcular. Entonces son 8 millones, 5 millones, 2 millones 580 dividido 8 millones me da el 32%. Este era el margen de EBITDA. Listo. Ahora este está muy grande. Listo. ¿Cuál es el valor del RAN si una empresa tiene la siguiente información? En sus estados de resultados para el año 2015, las ventas brutas es la misma información de la anterior, tiene 8 millones de pesos. El costo por compra de mercancías fue de 2 millones 500. Los activos netos de operaciones de 3 millones 800. Los gastos administrativos operacionales fueron de tanto. Ya los tengo aquí, ya tengo aquí el estado de resultados, ¿cierto? Les dice. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo el RAN. ¿A qué es igual el RAN? El RAN es igual a la utilidad operacional después de impuestos, después de intereses, ¿sí? O sea, el UODI, después de intereses, dividido los activos netos de operación. ¿Y a qué es igual el UODI? La utilidad operacional después de impuestos es igual a la utilidad operacional, ¿sí? Antes de impuestos e intereses, multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos, ¿sí? ¿Y a qué es igual el activo neto de operación? Al capital neto de trabajo más la propiedad, planta y equipo. Aquí me dieron, ¿qué me dieron? Los gastos administrativos fueron los siguientes: los honorarios, los sueldos, los gastos de administración, las ventas haciendas, tuvo unos ingresos de 3 millones. A ver, aquí me toca calcularlo. Bueno, vamos a ver. Entonces dice, estas son las ventas. Las ventas, vamos a volver a hacer el estado de resultados, son 8 millones, la utilidad bruta 3 millones, 1.500.000, esta es la utilidad antes de impuestos e intereses, o sea que esta es esta, ¿cierto? Esta, ya tenemos una. Esto es la utilidad antes de impuestos, ¿sí? Que la utilidad antes de impuestos. Esta es la utilidad después de impuestos, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle los nombrecitos que tienen acá. La utilidad después de impuestos, aquí la llaman UAII. Perdón, UODI. Utilidad operacional. No puede ser así porque es la operacional. Entonces toca calcularla. Entonces listo, vamos a empezar. Vamos a calcular este primero, el UODI. Entonces dice, es la utilidad antes de impuestos e intereses, que es esta. Listo. Multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos. Entonces vamos a ver, es esta. La utilidad antes de impuestos es 1.580.000, que está tomado acá, por 1 menos la tasa de interés, me da el 67%, ¿cierto? Esto me da el body que me da 1.058.600. ¿Sí? Entonces, ¿esto es cuál? Este es este. Ya calculamos este. Nos dio esto. Listo. Ahora, los activos netos de operación son 3.800.000, o sea que sí me los dieron por acá, vea, dice. Los activos netos de operación son de 3.800.000, ahorita no sé por qué no lo vi. Este ya no lo dieron, si no nos lo hubieran dado, nos tuvieron que haber dado, uy, aquí le puse más. Nos tuvieron que haber dado el capital neto de trabajo o cómo hallarlo, ¿sí? Y la propiedad, planta y equipo que está en el balance general. Listo. Ahora el RAN, ¿a qué es igual el RAN? Les dice. El RAN es igual a este dividido este. O sea que el RAN era el 28%, es el 28%. Listo. Bueno. Otro. Una empresa presenta los siguientes actos. Total pasivos corriente, 80.000. Pasivos largo plazo, 30.000. Patrimonio, 110.000. Activos corrientes, 40.000. Activos largo plazo, 180.000. A partir de esta información determine si la siguiente afirmación es falsa o es verdadera. La empresa cumple con su meta de no endeudarse más del 50%. Sin embargo, tiene un endeudamiento corto plazo del 73% con respecto al pasivo total.
¿Esto qué puede generar? Un riesgo de liquidez. Entonces dice, pasivos corrientes, tiene 80.000. Pasivo largo plazo, tiene 30.000. ¿Sí? Patrimonio 310, activos corrientes y no sé qué. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 50%, sin embargo, tiene un endeudamiento de corto plazo del 73%, ¿sí? Con respecto al pasivo total. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Esta respuesta es verdadera, no le puse. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que sacar muchísimo dinero, ¿sí? Para cubrir sus pasivos corrientes. Quiere decir, o sea, tiene que sacar muchísimo efectivo para cubrir sus pasivos ya, ¿cierto? Eso indica que me puedo quedar sin liquidez, o sea, tengo un riesgo de liquidez. Listo, no estos. Ya vamos a acabar. Una empresa presenta la siguiente información. Disponible 2.000, cartera 15.000, inventarios 12.000, inversiones corto plazo 4.000, activos fijos netos 75.000, otros activos de 12.000, proveedores de 13.000, obligaciones corto plazo 5.000, impuestos por pagar de 5.168, obligaciones largo plazo de 25.000, patrimonio de 71.832. Con esta información calcúleme el KTNO. ¿Sí? Entonces dice, aquí está la respuesta porque yo lo copié y lo pegué en un examen de ustedes. Entonces dice, ¿a qué es igual el KTNO? El capital neto de trabajo es igual al KTO menos los proveedores. ¿Y a qué es igual el KTO? Es igual a las cuentas por cobrar cliente más los inventarios. Entonces dice, las cuentas por cobrar cliente son la cartera, ¿cierto? ¿Más qué? Más los inventarios que son 12.000. Entonces lo sumamos. Al KTNO, el KTNO es igual al KTO que lo acabamos de calcular, o sea, 27 menos los proveedores. Y nos dice que los proveedores son 13.000. Entonces ahí está. Entonces este era el resultado, KTNO. Bueno, este es el último ya, pues de análisis financiero. Entonces dice, una empresa presenta un costo de venta por valor de 9.000 y rota dichos inventarios. Ay, esto aquí que no se ve. Y rota sus inventarios actualmente cada 60 días. ¿Sí? Teniendo en cuenta que la meta de rotación de inventarios es de 20 días, con esta información, ¿cuáles son los fondos ociosos de los inventarios? Les dice. Los fondos ociosos son igual a los costos de venta dividido 360 por la meta de inventarios menos el saldo real de inventarios. Pero ¿qué información tenemos? Tenemos el costo de venta, tenemos 20.000. La rotación de inventarios son 40.000 y la meta son 40 días y 20 días. Listo. Ahora, para poder calcular los fondos ociosos de inventarios tenemos que saber cuál es el saldo real de inventario, que no lo tenemos, ¿cierto? Ese no nos lo dieron. Entonces, ¿toca qué? Toca hallarlo, calcularlo. Entonces, tenemos esta fórmula. Tenemos que los días de rotación de inventarios son iguales a inventarios por 360 dividido los costos de venta. Eso es una formulita. Listo. De aquí, ¿qué tenemos? Vamos a hacer, vamos a despejar. ¿Tenemos los días de rotación de inventarios? Sí. Días de rotación de inventarios son 40. Entonces, días de rotación de inventarios son 40. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos los inventarios, que eso es lo que necesitamos calcular. ¿Sí? Multiplicado por, estoy haciendo la fórmula, por 360. ¿Sí? Dividido el costo de venta. ¿El costo de venta lo tengo? Sí. Entonces, ¿cuál es la única variable que tengo aquí? El inventario. Entonces, empiezo a despejar. Entonces, digo, sí, eso está dividiendo, ¿cierto? Lo que pasa es que si yo le ponía aquí el dividido, no me lo tomaba. Entonces, esto está dividiendo, ¿pasa a qué? A multiplicar. Entonces, pasó a multiplicar acá y desaparece del lado derecho. Entonces, aquí me caen 800. Entonces, vuelvo y igualo. Esto es igual, pues lo podemos poner así para que se entienda como una ecuación. Es igual a inventarios por 360 días, ¿cierto? Entonces, si queremos despejar inventarios, tenemos que pasar estos 360 días que están multiplicando, los tenemos que pasar a dividir.
Entonces, ¿qué hice? Pasarlos a dividir, ¿cierto? Entonces, esto me da que los inventarios eran de 2.222 pesos. ¿Para qué lo necesitaba? Simplemente para ponerlos aquí en esta, ¿cierto? Entonces dice, eso no se ve, pongamos otro colorcito. Entonces dice, la fórmula dice costo de venta, dividido 360, dividido 360. Por las metas de inventario, 20 son las metas de inventario, ¿cierto? Menos el saldo real de inventario, que ¿cuánto es? 2.200. O sea que los fondos ociosos, mire, quedan negativos, son de 1.111,11. Estos son pesos. Vamos a guardarlo. Esto. Bueno, entonces este es como el repasito que les traje de los ejercicios tipo examen, ¿cierto? Porque de este curso. Pero si ustedes ven, todos, ustedes podrían reemplazar en ese cuadro. Miren, todo esto lo podían reemplazar en el cuadro y empezar. Simplemente saber identificar qué es tal cosa, es eso, nomás. Listo. Hasta aquí. Voy a mostrarles este ejercicio mostradito porque pues ya no nos da el tiempo, igual está resuelto y espero que lo tengan claro ya. Entonces dice, esta es una empresa, se llama la empresa Repaso y tiene los siguientes saldos en sus cuentas. Estos son saldos, ¿cuentas de qué? Cuentas de balance. Cuentas de balance. Estas son cuentas de balance. Estas son las transacciones del mes de enero. Listo. Entonces dice que compró un vehículo de uso para el gerente, que vendió factura, que nos pagaron un cheque, con un cheque y una factura, que consignaron un cheque, ¿cierto? Todas, hasta acá. Este es. Con esta información, ¿yo qué voy a hacer? Hago el balance inicial. Porque esto es todo un ciclo contable desde el inicio. Entonces, este va a ser mi balance inicial. Listo. Entonces dice. Aquí estaba efectivo y equivalentes de efectivo juntos. Aquí está aclarado que de caja pertenecían 200 y de bancos 303,676. Entonces dice, caja y bancos. Eso me da el total de efectivos y equivalentes de efectivos. Tenemos los deudores, tenemos inventario y tenemos otros activos corrientes. El total de los activos corrientes son 34. Las inversiones en largo plazo. Aquí están, ¿cierto? De las inversiones a largo plazo y el propiedad, planta y equipo que también está acá, ¿cierto? Aquí no nos dieron depreciación, ¿cierto? Es el que está aquí neteado, como decimos nosotros aquí en este saldo. Esto me da el total de los activos no corrientes. En total me da activos 46.320.699. Ahora los proveedores son estos, las obligaciones financieras, ese es el total de pasivos. Esto es un balance inicial clasificado. Ahora, ya teniendo el balance inicial, ¿qué hacemos? Pues hacer el libro diario. Aquí están las transacciones que las copié y las pegué. Aquí están cómo se contabiliza. ¿Cierto? Listo. Luego, ¿qué tenemos? Pasamos al libro mayor. Aquí está todo pasadito al libro mayor. ¿Sí? Todo. Luego, ¿qué hacemos? Un balance de prueba. Eso es un balance de prueba. ¿Cierto? Acuérdense que esto tiene que dar 0, esto también tiene que dar 0. Aquí sale, todo está formuladito, mire, ya sale de dónde sale cada cosita. Entonces ahí lo podemos descifrar. Está el cierre, este es el cierre. Nos dio esto es utilidad o pérdida. Utilidad o pérdida. Esto nos dio una pérdida, ¿cierto? Listo. Aquí está el balance final. Este es el balance final. Vamos a ponerle esto para que se vea más chévere. A enero de 2015. Listo. Control G. Listo. Este es el estado de resultados. Está muy pequeñito. Estas son lo que sacamos de aquí del libro mayor y el balance de prueba. Nos dio una pérdida de 530, utilidad. O pérdida.
Listo. Ya. Ese es el estado ese es el de la situación financiera. Y ahora les traje este de costos. Entonces, ese es el ejercicio. Esas son las fórmulas. ¿Sí? Aquí están todas las fórmulas. Y aquí están los ejercicios. Entonces, estos, pues, dicen, vamos a hacer uno, por ejemplo. Dice, costos indirectos, 100. Materias primas, 400. Gastos de venta, tanto. Gastos de administración, tanto. Mano de obra directa, tanto. Utilidad deseada, tanto. ¿Qué nos piden? Con la información anterior determinar costo primo, costo de conversión, costo de producción, ¿cierto? Entonces, el costo primo que es igual, entonces vemos aquí, costo primo es igual a la material directo más la mano de obra directa. Material directo y la mano de obra directa. Empezamos y los calculamos. El costo de conversión también reemplazamos. O sea, mire qué costos, pero realmente sí es como muy fácil. Listo. Y son los dos métodos que existen, que es el método del costeo absorbente y el método del costeo variable, costo variable. Aquí están los dos estados de resultados. Y acá hay otros de esos balances, de esos estados. Ya. Listo. Entonces, ahora sí, espérenme, yo dejo, no dejemos de grabar para que queden las dudas, por si de pronto las tienen. ¿Y qué dudas tienen? Pues, ¿qué dudas? ¿Qué más quieren que les repase? No sé, ¿cómo la vieron? Profe, estuvo súper bien, o sea, yo creo que con esto sí nos queda Claro, ya. más claro cómo hallar los indicadores, o sea, con estos ejemplos, sí, yo creo que nos aclaró demasiadas dudas. No. Entonces, no, muchas gracias por traernos este repaso, porque la verdad que sí nos ayuda mucho para el próximo final. No, y para todo, es para que muchas veces a uno la información no se la dan completa, sino que le dan salteada la información y le toca a uno como empezar a buscar de dónde salió, a qué corresponde. Era simplemente como eso. Y pues yo creo que así no les haya ido tan bien en este examen, igual a ustedes les ha ido muy bien en casi todo. Entonces, tranquilos que el examen final va a estar así más o menos como esto. Más o menos como este repaso. De hecho, este repaso se llama tipo examen, es así. Listo. De todas maneras, ¿qué otras dudas? Yo quiero que revisen muy bien esas notas porque ya se me está agotando el tiempo para corregirlas y no quiero, la verdad, como se dice, tumbar a nadie con las notas. Entonces, por favor, ayúdenme con eso. Listo. ¿Y qué otra inquietud, duda? Revisen el ejercicio, cualquier pregunta, tranquilos, me dicen. Listo. Profe, pues la compañera Carolina había enviado un mensaje en el chat donde decía que si al final, ¿qué temas abarca? Pues Bueno. abarca, asumimos que todo, Sí, con el repaso que usted nos acaba de dar, pues es todo. abarca todo. Exacto. Sí. Es todo. La verdad sí es todo. Pero, pues, como lo más importante, me parece que para mí el más importante para ustedes son los análisis financieros, ¿cierto? Entonces, hay muchas preguntitas de análisis financiero, la verdad. Pues en la batería que yo he visto que hay pues ahí en la universidad. Y, y muchas de conceptos de qué es activo, qué es pasivo, qué es patrimonio, ¿cierto? Que eso es pues mucho de eso. De costos casi no hay, pero sí hay pues unas cuantas. De hecho, eso es suerte, porque es que nosotros tenemos una batería como de 100 y pico de preguntas y de ahí las que le caigan, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Pero la batería está así, el examen es de todo. Listo. ¿Qué otra duda? Pero tranquilo, solamente son, o sea, si el examen, si yo miro que la batería tiene demasiada práctica, es como el ejercicio el examen anterior. Si ustedes vieron el examen solamente tenía 8 preguntas y tenía las 2 horas, porque yo sé que haciendo un ejercicio práctico uno se demora mucho más, ¿cierto? Entonces, por eso, si depende cómo esté la batería que yo tengo que revisarla, les pongo solamente 10 preguntas, ¿cierto? O ya si veo que hay mucha teoría, pues les pongo las 20. Ahí miramos a ver. La idea es que tengan tiempo como de pensar, de buscar, de analizar, ¿cierto?
Es eso. Bueno, chicos,